ayer, himnos del ayer, himnos del ayer. Himnos del ayer, oh himnos del ayer, yo te traigo a ti. Estos himnos del ayer son inspiración que brotó del corazón y te traigo a ti. Estos himnos del ayer. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena en la presencia del Señor. Un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos, en la Iglesia El Camino de la Fe, presenta el mensaje de la Palabra de Dios en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 2, de los versos 1 al 3. Y el tema de este mensaje es ¿cómo ve Dios la acepción de personas en su iglesia? Con ustedes, nuestro hermano. En una tarde, faltaba una y triste lloró. Sí saben sobre qué he estado predicando, ¿verdad? ¿En qué carta he estado predicando, hermanos? Santiago. Y mire, hasta donde llegamos ahorita, Santiago ha presentado el primer punto. A ver, mis hermanos, Santiago ha presentado la primera idea, es decir, a causa de uno que dijo que Dios lo había metido en tentación, y que Santiago hizo una defensa extraordinaria. Y luego derivó eso a una idea, que viene de arriba nomás vienen buenas dádivas. Y luego nos explicó que una de ellas era que Dios nos había engendrado por medio de la palabra. Ese fue el primer punto de la carta de Santiago. Ya terminamos, por así decirlo, esa idea de Santiago. Ya le decimos que ya fue mucho, que muchas gracias, porque no tenía para cuándo soltar a ese que habló de más y que dijo que no, que lo que pasaba es que Dios lo había metido en tentación, y ese hombre ya no sabía qué hacer con Santiago. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Todo el capítulo 1 fue sobre él. Pero ahora empezamos un nuevo punto con Santiago: la acepción de personas, es decir, distinguir entre unos y otros, favorecer a unos, no favorecer a otros, darles atención a unos, omitir la atención para otros, depende de la condición social que cada quien tenga. Y por ahí va más o menos la cuestión esta de Santiago. Y abrimos nuestras Biblias entonces en esta carta de Santiago, en el capítulo 2. Ahora sí, dije, ya no salimos del capítulo 1. Y le decimos a Santiago que muchas gracias, que fue muy rudo, pero que era muy bueno. Capítulo 2, versículo 1. Mire, del 1 al 9 voy a predicar dos mensajes
que tienen que ver con esta misma cuestión. Pero hoy voy a leer solamente del 1 al 3, aunque es todo hasta el versículo 9, es el mismo asunto. Y voy a predicar 2 mensajes sobre esta cuestión de la acepción de persona. Algo así como: oye, llegó don fulanito, oye, no, hombre, es muy respetable, busca donde lo sientes, un buen lugar. Y llega otro ahí que como le llaman, no es significativo socialmente. No, hombre, a ver dónde se puede acomodar. Más o menos es la idea de Santiago. Y pareciera que no es un asunto de mucha trascendencia. Pues vamos a ver hasta dónde llega Santiago con eso. Dice: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Porque si en vuestra congregación, el camino de la fe, entra un hombre con anillo de oro y preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuviera respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres: siéntate tú aquí en un buen lugar, y dijeres al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. Hasta ahí. Es hasta el versículo 9, pero como es el mensaje, son 2 mensajes, pues entonces voy a desglosarlo de esa manera. ¿Estamos listos, hermanos? Padre eterno, te damos muchas gracias, porque tu palabra siempre, Señor, nos ayuda a entender la fe, a practicar la fe. Yo te ruego, Señor, que abra nuestro corazón para entender esta cuestión de la omisión o de la acepción de personas. Y también, Padre, que yo pueda presentar las ideas de la mejor manera, con el calor de tu Espíritu, con la inspiración de tu Espíritu. Ayúdame, Señor, para presentarlo y que te honre, Señor, en la predicación. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos al mensaje de esta mañana. Hemos dejado ya el capítulo 1 de esta carta de Santiago, que fue un capítulo grandioso, porque nos ha hecho ver una cuestión básica, que la fe cristiana, que es valiosa, es la que se practica, no la que se cree nada más. Una cosa es lo que se cree, y de eso que se cree, ¿cuánto es lo que se practica? Una fe que usted conozca sin la práctica no tiene ningún valor. Esa es la tesis de Santiago. ¿Cuál es la tesis de Santiago, hermanos? Que la fe cristiana que vale es la que se practica. Y entonces ahora sí puedo decir que Santiago ha cambiado de tema, pero empieza a su estilo con una dura amonestación a los creyentes contra la acepción de personas. Lo diré de manera sencilla: a tratar a unos de los que van a la congregación o llegan, tratarlos con muchas atenciones, y a otros con indiferencia. Que sería muy propio, si le pongo título a esto que Santiago ha dicho, sería: miren cómo Dios mira la acepción de personas. Así que, hermanos, vamos a entrar al mensaje. Y escuche bien lo que dice en el versículo 1 Santiago: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Pero ese hermanos míos con el que entra Santiago lo decide todo. Porque si nos dice hermanos, pues este es un asunto solo para creyentes. No le está diciendo a los que no creen en Cristo.
Entonces, Santiago le está escribiendo propiamente a creyentes. Pero, ¿cómo entender mejor la idea de Santiago? Voy a echar mano de otra versión que nos da una idea muy clara, que dice: hermanos míos, no mezcléis con acepción de personas la fe de Jesucristo. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Que sería algo como esto: hermanos míos, no hagan que la fe gloriosa sea lo mismo que nuestros intereses personales, porque por alguna razón de interés personal otorgan esas atenciones y están mezclando. No mezclen la fe con la infame práctica de hacer acepción de personas, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. La práctica de hacer distinción nada tiene que ver con el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no hizo acepción en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Es una tesis del crucificado: venid a mí todos. Y con esto que le acabo de decir, es que Santiago está, alguien me dijo, bueno, pero Santiago no dice de fulano o mangano. No, Santiago está diciendo cosas que indiscutiblemente sucedían, porque no tendría caso decir cosas que no estaban pasando. Y el primero ya fue ese que dijo que Dios lo había tentado. Y este otro caso, la acepción de personas que hacen en una iglesia. Y yo le digo, ¿cree usted que va tomando forma la idea de Santiago? Pero veamos una tercera versión que dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque la acepción de personas jamás ha sido incluida en la práctica de la fe, ni en los conceptos de la fe cristiana. Sin embargo, tengo que decir, Santiago algo se trae entre manos. Quiere que los creyentes de todos los tiempos seamos enterados con absoluta claridad. Y esto lo digo porque la acepción de persona yo la aborrezco desde niño, Es algo que yo tengo metido en el alma, además. El disgusto que a Dios le causa que se haga eso. Y es entonces cuando Santiago, para que nadie se quede con dudas, nos presenta un caso que ilustra la cuestión. Aunque, si usted quiere, es un caso hipotético, pero que no deja de señalar que había una práctica muy común en las iglesias. En la práctica de la fe, que él llama la perfecta ley de la libertad, que en realidad viene siendo la ley de la gracia, porque la gracia no hace distinción de nadie. Alabado sea Dios. Como que va agarrando vuelo Santiago, ¿verdad? Que es la gracia de Jesucristo que nos ha hecho libres para hacer lo que antes no podíamos hacer. Y no podíamos porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora que la gracia nos ha hecho libres, tenemos como cosa posible hacer lo que a Dios le agrada. Alabado sea Dios. Si la gracia nos dio libertad en Cristo, tenemos toda la posibilidad para hacer lo que a Dios le agrada. Así que ilustra esto Santiago, con lo que él llama la perfecta ley de la libertad, donde pecar contra esa ley
Es pecar contra la gracia. Va tomando sentido. Y note lo que ha dicho Santiago, que la fe gloriosa no se debe mezclar con la acepción de personas. Ningún creyente y ninguna iglesia tiene derecho a esa práctica elitista. Esto ya tiene una connotación bastante dura. ¿Que Santiago, acaso hay iglesias elitistas? Diría, ¿por qué crees que lo estoy diciendo? ¿Y sabe usted que eso es pecado grave? Gravísimo. Lo vamos a ir viendo. Porque pareciera que Santiago no está diciendo nada. Porque la práctica cristiana debe sustentarse en la fe cristiana. Es decir, lo que usted practica debe estar sustentado por lo que la fe cristiana enseña. La doctrina. Ahora usted puede decir, pero ¿qué? ¿No son la misma cosa la práctica cristiana que la doctrina cristiana? Claro que no lo son. La práctica cristiana es la manera o la forma como el creyente vive lo que cree. De nuevo, la práctica cristiana es la manera como el creyente vive lo que cree. Y que no siempre se apega al cuerpo de fe. ¿Vamos bien con las ideas de Santiago, hermanos? Y Santiago exige que la práctica cristiana debe estar de acuerdo con la doctrina cristiana. Y dirige su amonestación que a los dos, que las dos deben ser una sola cosa: la fe y la práctica. Que la práctica no ha de ser diferente a lo que dice la fe. Así que si la fe afirma que el Señor no hace acepción de personas, el creyente o ninguna iglesia tiene derecho a hacerlo. Queda proscrita esa práctica en la vida cristiana de las iglesias. O sea, si esto lo escalamos, usted me va a decir, pero está hablando de alguien que hace eso. No, pero escálelo y vamos a ver cómo lo escala a nivel iglesia. Porque esa es una práctica muy común, muy común. Mi alma rechaza ese tipo de cosas. Yo recuerdo que veníamos de una reunión con el hermano Osborne, viejito evangelista, y alguien se venía acercando donde íbamos todos los ministros, usted sabe, el jet set cristiano, donde iba, sí, como dicen en Juárez, de puro tacuchi, sí, entonces, prendiditos. Y se vino acercando un hombre, un ecoloco. No, Dios mío, olía barbaridades. Y uno de los de tacuchi le dice, largo de aquí, este no es lugar para ti. Nunca olvidaré lo que hizo el hermano Osborne. Estaba grandote, dio 2, 3 zancadas y dijo, no señores, ningún lugar mejor para este hombre que aquí donde estamos nosotros, los ministros de Jesucristo. Alabado sea Dios. Nosotros, dice, en el África levantamos en los brazos a pordioseros que lo estaban lamiendo los perros, pero valiosos porque son gente por la que Cristo también murió. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Pero si un creyente o creyentes se manejan de esa manera, se puede afirmar que han abierto un conflicto contra la gracia. Y entonces usted me va a tener que decir, hermano Ramos, como que usted está agarrando vuelo, pero es tan grave eso, de que alguien entró y no le hice caso y que otro entró y dije, siéntate aquí. Eso es un caso grave. ¿Es para tanto?
Y yo digo, pues sí, pues vamos a ir con Santiago, porque Santiago anda buscando hasta en los rincones más ignorados de la vida de la cristiana. Y cosas a las que comúnmente no les damos importancia, Santiago les da mucha importancia. Importancia capital, de alto riesgo para la relación del creyente con Dios. ¿Por qué? Él diría, es que no puede haber conflicto entre el creer y el hacer. Entonces, si Santiago construye la práctica cristiana, en la fe cristiana, hacer acepción es entrar en conflicto con la fe. Oiga, espéreme tantito, pero ¿y es pecado ir contra la fe? Estamos hablando de que escribió Santiago a puros creyentes, porque nos dijo, hermanos míos. Y usted dice, ándele, si somos hermanos. Santiago dice, muy bien, solo para creyentes. ¿Es pecado ir contra la fe? O de otro modo, ¿será pecado ir contra la gracia, contra los postulados de la gracia? Yo digo que en el entendimiento y la idea de muchos que he comentado, consideran un extremismo. Es decir, porque no le hizo caso, porque no se ocupó de él, ya por eso cometió pecado contra la gracia. Extremistas. Yo digo, Santiago, mira lo que te están diciendo, extremista. Porque yo no lo dije, lo dijo Santiago. Entonces, como siempre, pues hay que hacer un acercamiento a eso que Santiago ha dicho de hacer acepción de personas. Pero antes, ¿qué es eso de acepción en términos de la palabra origen? Es decir, vamos a ver acepción de personas de este pasaje específico, vamos entonces a ir al origen, a ver qué implicaba en el griego. Y según el griego, sería favorecer a una persona. Y usted dice, bueno, pues eso lo entendemos. Sí, dice el griego, pero favorecerla en contraste con otra a la que no se le quiere favorecer. Entonces ya por contraste cambia completamente. Muy claro, puede decir otra vez usted, muy claro eso, hermano Ramos. Sí, pero mire esta otra definición del griego que es muy sugestiva. Significa también aceptar una sola cara. Aceptar una sola cara. Dice el griego, significa solamente mirar hacia un punto. Ahí está ese don fulanito, prendidito, con un anillo de oro, y pongo mi rostro nomás frente a él, como si no existiera otros lados. Oiga, qué bonito el griego, ¿no? Alabado sea Dios. Sugiere, dice el griego, poner los ojos sobre alguien en particular. Por eso dice, como si tuviera una sola cara, como si ese creyente nomás mirara hacia el frente, o ese don fulanito está para allá y se voltea nomás para ver para allá. Poner los ojos sobre una persona, o una familia, o un grupo. Esa es la implicación del significado tener una sola cara en este pasaje según el griego. Como si en las cosas existiera solo un lado. Implica también, según este caso, poner toda la atención en una persona. Estando allí don fulanito, la persona importante, los que sí valen, los que significan, los que sí hay que ponerles cuidado porque pesan mucho y representan mucho. ¿Sí? Fíjese bien. Implica también, según este caso, poner toda nuestra atención en una
sola persona y quedar muy al pendiente hasta del más mínimo gesto o movimiento que esa persona haga para correr a atenderlo y decirle qué es lo que quiere usted, qué necesita. Esa es la idea del griego. A menos que ustedes quieran que corramos al griego de la predicación, lo corremos. Alabado sea Dios. ¿Habrá eso en la iglesia cristiana, hermano? Pregunté, ¿habrá eso? Y el griego nos diría, observa lo que hace ese creyente. Se pone de frente donde está don fulanito para verlo, pero también para que lo vea, también para ser visto. Y le dije al griego, porque me está explicando lo del griego, lo de ese señor importante. Y parece que nada más ese señor está. Y entonces yo le digo al griego, oye, ¿y el otro? Y el griego dice, sí, el otro, ¿verdad? Bueno, a ese se deja de lado. Y lo deja de lado en una actitud de disimulo, haciéndose que no lo vio o que no lo ve. Y al hacer eso, no se va a sentir obligado a atenderlo, por más gestos que haga ese otro pobretón. Y entonces vuelvo a la pregunta. ¿Escuchan bien, hermanos? ¿Es pecado grave, Santiago, para que estés diciendo todo esto? Pues mire, lo ilustra a partir del versículo 2, diciendo: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, de muchos quilates y una cosa, pero que relumbra, y de preciosa ropa, que significa ropa de mucho precio. Sí saben ustedes los trajes más finos, porque yo no sé. Y entra también un pobre con vestidura vil. Ahora, observe ese detalle, dice con vestidura vil. No está diciendo Santiago que ese que entró allí va con ropa sucia. No dice que va con una ropa desgarrada. O que ese que entró allí vistiendo humildemente fuera una persona vil. No está diciendo eso. En ningún momento dijo que iba todo mugroso. Lo que pasa es que así se le decía a la ropa de un pobre. Y ustedes saben que un pobre tiene unos 2 pantaloncitos y pues con muchas lavadas, ¿no? Y llega a desgastarse rápido, a decolorarse y a ponerse pues un color que da tristeza, ¿no? Se nota que no tiene. Pero él no es una persona vil, ni la ropa es vil. Y la ropa vil significaba humilde. Y eso probaba que ese hombre no era gente importante, lo que le llaman significativa socialmente, a la que valía la pena regalarle atención. Pensemos, esos dos van entrando a la iglesia, porque Santiago dice que entraron a una congregación. Espero que no sea camino de la fe. Los dos entraron y por lo que se ve no eran creyentes. Esa es una cuestión grave. Es decir, ellos no conocían a Cristo como su Salvador, pero las iglesias anunciaban que conocían a Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Se ufanaban de decir eso.
dice Santiago, entran en la congregación de esos hermanos que representaban, son dos hombres, dos posiciones. Con ropa espléndida, de magnífica apariencia, por el cómo viste y lo que porta. Vestidura preciosa. Y además mostrando un anillo de oro que relumbraba. Medio mundo volteó a verle y dijo, ese señor es alguien que vale la pena. Nosotros no recibimos a la gente por lo que vale en términos económicos, sino por lo que vale su alma. Alabado sea Dios. Portando un anillo de oro, anillo que exhibe deliberadamente para hacerse notar, para que sepan quién llegó. Y este hombre está impuesto a que donde quiera que llega, le atienden con mucha deferencia. Medio mundo se ocupa de él. Y él está impuesto a eso, que donde quiera le den esa atención porque se la merece. Y que lo atiendan por encima de los demás. A donde este hombre rico no había ido, hermanos, escúcheme bien, a donde no había ido era a la casa de Dios. Dijo, voy a ir allá también. En todas partes a mí me tratan bien. Voy a ir a la casa de Dios. Y lo hace, y esperando el mismo trato de preferencia que le daban donde quiera. Esperando el mismo trato de deferencia, de preferencia, que no debió ser hecho así por los creyentes. Pero descubrió por el trato que le dieron, y todo no estoy entrando, falta un sermón todavía donde estamos entrando en detalles, pero descubrió que también en la casa de Dios su ropa y su oro le ganaban el mismo favor. Algo así como también los hermanos son iguales. Alabado sea Dios. De un aplauso al Señor. Terminó el culto, digo yo, y debió salir diciendo, con los hermanos, mi oro también funciona. Mi traje vistoso los impactó. Y se volcaron en atenciones conmigo. Y si usted quiere pedirle a ese hombre una conclusión, diría, donde quiera es igual. Y yo digo, qué afrenta para la gloria del Evangelio de Jesucristo. Pero también qué fastidio que ese exhibicionista fue recibido con esmerada atención. Santiago nos está planteando una cuestión que él no acepta en la iglesia cristiana. Y si usted va conmigo, en realidad Santiago está haciendo una tesis para dejar como proscritas las iglesias elitistas que hacen eso. Porque si a uno no se le permite, a una congregación, aunque sea muy grande, tampoco. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y otra vez usted me vuelve a preguntar, hermano Ramos, ¿y el otro? Y yo me rasco la cabeza, hombre, sí, cierto, el otro, hay otro. Sí, ese otro. Con ese otro no hay problema. De que no lo atendieron bien, no hay problema con él. En fin, que los de su clase están impuestos a que así se les trate. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
No me gustaría ser pastor de miembros que hicieran eso, que tengan esa idea y esa manera de tratar. En fin, que esos están impuestos a que se les ignore. Sí, pero ese pobretón se animó a ir a la iglesia porque ha oído que el Salvador del mundo pagó el mismo precio por todos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y que dijo que el alma de una sola persona valía más que todo el oro del mundo, que todo el mundo. Es decir, si usted hace una evaluación de en cuánto valdría este mundo, pues no se compara con lo que vale el alma. Jesús le llamó la joya de gran precio. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Que pagó el mismo precio por todos y que a todos recibe. Así que entró a esa iglesia, a esa congregación. ¿Me escuchan? Y ese pobretón, su corazón iba confiado. Aquí con los hermanos tiene que ser distinto. Donde quieran me hacen gesto, pero los hermanos son otra cosa. Iba confiado en que allí sería distinto. Pero ¿cuál fue la experiencia que vivió? Que allí también le repitieron el trato, que no fue diferente al trato que siempre había recibido donde quiera. Y que algunos en la iglesia que pudieron haberlo atendido, hicieron como que no se dieron cuenta que él estaba allí. Pero Santiago descubre algo, que Dios se disgustó mucho con eso. Si es que decimos que Dios está en el culto y en la iglesia, entonces Él se entera hasta de los gestos que hacemos. Y dijo Santiago que al Señor no le gustó. Y el Espíritu de Dios hace entender a Santiago que ese creyente o esos creyentes, si pluralizamos, eran transgresores. Oiga, qué duro, no es para tanto, ¿verdad que no es para tanto? Digo, nomás no lo trató bien esa vez, pero no es como para que hagas ese escándalo. Y el griego, cuando habla de ese que traía vestiduras preciosas, dice ese que llegó e hizo que los hermanos lo atendieran con mucho cuidado. Parecía una antorcha, dice el griego, por el oro que portaba. No se trata de la hermana Herminia, pero había un acomodador en la iglesia. A este le diría el acomodador: siéntate aquí en un buen lugar. Y pensaría, ¿cómo lo vamos a sentar allá mero atrás? O en algún rincón. Ni lo mande Dios. Y les vuelvo a decir, oigan, ¿y al pobre? Ah, sí, el pobre dirían, el de vestidura vil. Bueno, pero ¿sabe qué descubrí? Que eran muy ingeniosos los hermanos de esa iglesia. Eran muy ingeniosos. Y me dijeron, no, bueno, a ese le vamos a dar dos opciones. A ver cuál prefiere para que veas que lo estamos atendiendo. Según el verso 3. Le dicen, puedes quedarte de pie. ¿A quién? Al pobretón. Puedes quedarte allá parado, de pie. O la otra, siéntate debajo de mi estrado, le dice el acomodador. Esta es la silla del acomodador, una silla específica. Dijo, siéntate aquí abajo de mi estrado.
Oiga, y usted diría, oye, pues sí le dieron un excelente lugar debajo de mi estrado. Sí, nada más que el estrado es donde se ponen los pies. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Siéntate aquí donde yo piso. Siéntate en el suelo, quiere decir. Y a ese, ni para qué voltear a verlo. Dice la introducción que Santiago está haciendo para estos dos sermones. Lo que Santiago está haciendo es mostrar la mezquindad que abrigan muchos creyentes en sus corazones. Aunque sean redimidos, sus corazones son mezquinos. No me gustaría pastorear corazones mezquinos, porque yo no lo soy. Y bien lo sabe Dios desde niño. Hay muchas cosas que mi alma las aborrece, las rechaza. Pero otra vez se me vienen en la embestida de críticos y me dicen, oye, pero es para tanto, como que es mucho escándalo eso de que, oye, que por qué no hizo, que hizo eso y es un transgresor. Y que porque la iglesia tiene esa costumbre son transgresores. Diría alguno, después de todo, hermano Ramos, ese hombre a eso está impuesto. Pero Santiago dice, no, esto es cosa grave. Y Dios está indignado por eso que han hecho. Y el verso 9 habrá de descubrir cómo Dios ha visto ese caso, que parece que no tiene, pues, que es una cosa casual. Dice Dios, si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Se metió en problemas con Dios. Y usted me va a decir duras palabras, hermano. Bueno, es que mire usted los calificativos que Dios le da a ese que hizo eso. Lo llama pecador, lo llama transgresor. Oiga, pero a ver qué le parece esta otra, que Dios lo declara convicto. ¿O no dice la Escritura eso? Pecador, transgresor y convicto. Y los que más o menos entienden cuestiones de jurisprudencia o de leyes, no como yo, que no sé gran cosa, yo le diría, pero mejor díganle indiciado, ¿no? Ya ve que se dice cuando detienen a alguien, va como indiciado, que significa, están indicando la posibilidad de que haya cometido algún agravio en la ley. Pero Santiago dice, nada de que indiciado, Dios lo ha declarado convicto. Es decir, es un convicto. No es un supuesto transgresor, sino uno que ha sido sentenciado por Dios como culpable formalmente. ¿Qué le parece? ¿Qué tanto se agrada a Dios con los creyentes o las iglesias que así se manejan? Que pareciera ser cosa del jet set, la fe. Y otro, alguien me dice, y nomás por eso lo llamaron pecador, transgresor y convicto. Es que esa otra persona a la que no la atendió es persona no significativa, no importante. Pero el verso 9 contradice cualquier otra versión y manifiesta la severidad con que eso se condena. Tanto así que Santiago lo llama transgresor. ¿Y qué cosa es un transgresor? El que va en sentido contrario. Dice el griego, uno que se ha extraviado. Ese creyente que hace las cosas de esa manera, esa iglesia se ha extraviado de la fe. No la practica, se separó del cuerpo de fe.
Y no solo utiliza la palabra, la durísima palabra transgresor, sino esa otra que no es benévola, convicto. Convicto. Luego escúcheme bien lo que le estoy planteando, miren, vamos suavecito, pero vamos a cerrar con el segundo sermón muy duro. Fíjese, ¿en qué se convierte según Santiago esa omisión? Eso que me hice loquito, que decían no es para tanto. Pues según Santiago, Dios convierte esa omisión en una cuestión legal, penal. ¿Cómo la ve? Y por lo tanto, si es un asunto legal, se ventila en un tribunal. ¿O les parece que estoy sobregirado con la interpretación? Pues estoy usando las palabras de Santiago. Si es un convicto, es un asunto que cayó dentro de un problema legal, un juicio en un tribunal. Tanto así que Santiago lo llama convicto y transgresión ante la ley. Y dice, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso, haciendo acepción de personas. Porque hacer eso es mezclar la fe con una manera infame, desdeñosa de tratar a algunos por no ser gente socialmente importantes. Clarísimo, Santiago, ¿o no? Y ese que fue atendido con esmero se irá diciendo, donde quiera es igual. Y ese es el resultado. Y ese que fue ignorado, que sin duda también no era un creyente, ya no encontrará una buena razón para aceptar la gloriosa fe de nuestro Señor Jesucristo. Y con su actitud lo mandaron a la perdición eterna. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces, no es para tanto. Es un escándalo, es un radicalismo. A la perdición eterna. Porque unos creyentes insensibles ni siquiera se dieron cuenta del terreno peligroso que pisaban. Por eso los van a llevar al tribunal. Por eso Dios los haya sentenciado. Pero Santiago habla de que fue convicto y entregado al juicio de la ley de la libertad. Pues dice en el versículo 12, y habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nada más que aquí hay un problema. Estamos presentando la introducción de la idea de Santiago. En el segundo sermón es donde vamos a dilucidar. Pero hay un problema. ¿Cómo puede haber ser acusado ante un tribunal? O ya ser llevado ante un tribunal si no hay quien lo acuse. Fíjese bien, y pregunto, ¿quién levantó acusación contra ese que no tuvo cuidado con el pobretón? ¿Quién le puso acusación? ¿El pobre? Pues está impuesto que no le hagan caso a ninguna parte. Él va a decir, ¿qué sentido tiene que yo vaya y diga nada? No acuso a nadie. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Yo estoy tratando de marcar el alma, de decir, miren qué cosa tan grave es esto. No es un juego. Y por eso pregunto, si el asunto está ya en un tribunal y en el tribunal lo han condenado, ¿quién levantó acusación contra ese hombre, contra ese hermano? El pobre no lo hizo. Es más, hermanos, escúcheme bien, nadie lo acusó. Y yo pregunto, entonces,
como está acusado y convicto. El pobre no es quien lo acusó, no. Eso lo ha hecho la misma ley de la libertad. Espéreme. Santiago nos está presentando una cuestión interesantísima. Si nadie acusó a ese hermano por el menosprecio, si nadie lo acusó, si el pobre no lo acusó, si nadie lo acusó, ¿por qué está acusado? Santiago, me está sorprendiendo, digo yo. ¿Acaso entonces estás diciendo que hay delitos que se persiguen de oficio? Alabado sea Dios. ¿Sí, hermano? ¿Se entendió lo que dije? Si nadie lo acusó, pero Dios lo juzgó y está convicto, quiere decir que son delitos que se persiguen de oficio. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Luego, la acepción de personas no es un asunto intrascendente, es cosa muy grave. Santiago dirá, estoy diciendo que esto es tan grave, que todo mundo puede pasarlo por alto en la iglesia, considerar que no es tan grave y disimular, pero Dios no lo hará. Esta declaración de Santiago descalifica iglesias élite. Dígame usted lo que quiera, que soy sobregirado, que soy un predicador proletario, dígame lo que quiera, que soy bolchevique si quiere, ¿no? Alabado sea Dios. Pero es delito grave, dijo Santiago, y nos ha llevado a la introducción del sermón del próximo domingo, que es donde entramos de lleno en materia con esta cuestión. Yo pregunto, ¿qué les ha parecido lo que Santiago nos ha ido enseñando? Absolutamente, me parece algo bastante interesante. Digo, porque yo no me imaginaría que el no ponerle atención ni no atender a alguien que va buscando al Señor llegara a convertirse en asunto tan grave. Pero fue menosprecio. Dígame una cosa, ¿cómo cree que se fue ese hombre que iba con ropa vil? ¿Usted cree que volvió a ir a la iglesia? ¿Usted cree que quiso oír que le hablaran de Jesucristo? Y si no es así, ¿cómo iba a ser salvo? Esos creyentes jugaron con el destino de ese hombre y de esos hombres. Jugaron con el destino de ellos. Y Dios nos ha llamado no para eso, sino para llevar a la gente a la libertad de Cristo. Alabado sea Dios. Dé un aplauso al Señor Jesús. Ahí voy a dejar este sermón, que lo terminaremos el próximo domingo, es la introducción. Pero ya Santiago nos ha planteado un antecedente que no esperábamos. Es decir, miren, aquí este hombre está convicto. ¿Quién lo acusó? No, es que este delito se persigue por oficio. Y de eso sí lo saben ustedes. Delitos que se persiguen por oficio son aquellos delitos que no necesita que haya acusación de por medio, sino que el Estado lo persigue por oficio. El Estado se entera, el Estado va sobre esa persona aunque nadie acuse. Oiga, espéreme, la justicia de Dios entonces va sobre ese creyente aunque nadie lo acuse, aunque el pobretón ni cuenta se haya dado, aunque porque estaba impuesto siempre, él no se sintió ofendido, pero Dios se molestó mucho. Dios se molestó. Y Santiago dice, es transgresor, eres un convicto, no eres un indiciado. Y estás juzgado, sentenciado en un tribunal. Alabado sea Dios. Entonces yo quiero que usted aprenda esta idea. Lo quise manejar de esta manera, estos sermones, esta idea. No debe existir una iglesia que se porte de esa manera, porque es delito grave. Y no quiero que esta iglesia, donde ustedes anden o donde estén, caigan en ese error, porque su pastor jamás ha hecho eso. Jamás me podrán acusar de haber menospreciado a nadie, porque yo vengo
de un medio donde se menospreciaba a la gente. Y yo sé lo que indigna eso, lo que duele en el alma. Mucho menos en donde está la congregación de Jehová, que allí envía Dios bendición y vida eterna. Pero esos se fueron ahí sin ninguna bendición, molestos en su alma, sentidos en su corazón, y se fueron con las manos vacías. Uno se fue, yo creo que riéndose de los pobres hermanos. Pero le voy a decir algo. Le voy a decir algo que se va a sorprender del segundo sermón. Santiago les diría: así que quieren ustedes quedar bien con el rico. Y a ese que entró lo consideran el rico. Mis hermanos, ¿no se han dado cuenta que los pobres son los que han aportado más gentes para el reino de Dios? Y esos son ricos en fe. Si quieren favorecer al rico, a esos son los que hay que favorecer, porque son ricos en Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo no sé si expliqué bien esto o no. Queremos entonces que el Evangelio produzca en nuestros corazones buenas cosas. Porque yo no sé si Dios haga cuentas. Y el creyente le pide a Dios muchas veces, y le pide y no hay respuesta. Sería bueno decirle: Señor, ayúdame a hacer una autocrítica, a hacer una revisión de hechos, no sea que yo sea el que tengo problema, y por eso tú a mí no me contestas. Mire, ¿sabe usted? Un poquito más a salir de la idea. Estaba yo meditando acerca de la atención a los padres. Y hay dos pasajes que parecen lo mismo, pero que no son lo mismo. Dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra que Dios te ha dado. Ese pasaje es para israelitas, porque a mí no me dio la tierra de Palestina Dios, se la dio a los hijos de Abraham. En la tierra que Dios te ha dado te va a ir muy bien si tú honraste a tu padre y a tu madre. Pero para el resto de la gente en el mundo le dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. ¿En cuál? En cualquier parte del mundo. Espéreme tantito, nomás que subió a mi entendimiento una idea. Quiere decir que Dios, esas cosas Dios sí las paga aquí en la tierra. Hay cosas que se van a ir a la eternidad, pero estas cosas de la no atención a los padres se paga aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque dice: para que te vaya bien en la tierra. Y para que me vaya bien en la tierra tengo que estar vivo, ¿o no es así? Amén. No cuando esté muerto. Entonces quiere decir para que me vaya bien mientras estoy vivo, pero también me puede ir mal mientras estoy vivo si no atendí a mis padres. Durísimo, durísimo. Y yo le voy a decir una cosa, yo siempre lo digo con todo mi corazón: yo tengo garantía que a mí me va a ir siempre bien, aunque esté viejito y no tenga nada, me va a ir bien, porque traté a mis padres con todo mi cariño. Alabado sea Dios. Gracias por escuchar este mensaje, y verdaderamente cuán grande es el amor de Dios, que Él no hace acepción de persona, y que ahora somos parte de su iglesia gloriosa, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos para que usted nos siga acompañando en esta serie de mensajes de la Epístola Universal de Santiago. Que el Señor Jesucristo le bendiga y en todo usted sea prosperado. Amén.